Bueno, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bueno, un poquito como casi todo Product Manager, lo que te va a decir es que la semana siempre está siempre muy complicada y con muchísimo trabajo. Pero nada, eso es, creo que hoy en día parte de cómo es el mercado, así que un poco complicada. Pero bueno, estamos aquí, estamos para conversar unos minutos contigo y con la gente, a ver si esta transición y esta experiencia les hace sentido. Sí, seguro que sí. A ver que vaya la gente poniendo en el chat si quiere de qué está trabajando, cuánta gente ha venido que es desarrollador, cuánta gente está ya trabajando de Product Manager o cuántos están ahí a caballo, que es como estaba yo hace un par de añitos. Estábamos conversando recién con Carlos antes de arrancar el evento, un poco cómo es un poco toda esta transición y ver cómo lo han hecho otras empresas y cómo han estado trabajando a nivel producto. Estábamos comentando la historia de Netflix, por ejemplo, me parecía muy interesante. Bueno, ahora que Oh, estamos esperando unos minutitos, unos 5 minutitos, Carlos, no sé si queréis ir contándolo. sí, la historia de Netflix es curiosa y parte un poco de la frustración, ¿no? De, como cliente del fundador de Netflix a la hora de alquilar, como se hacía antiguamente, y ya parece hace un siglo, cómo alquilábamos las películas, ¿no? Los DVD, que te ibas al Blockbuster, metías allí tus datitos, te daban la cinta y el modelo de negocio que tenían pues era ese, era que se te olvidara, se te pasara la fecha que tenías para devolverlo y entonces cuando te ganaban el dinero. Y entonces Claro, Filmora, sí, era increíble cómo todo un negocio rondaba a través de que te olvides de ir a devolver la cinta en tiempo, ¿no? Era todo su modelo de negocio. Y así fue como el fundador de Netflix se enojó, ¿no? exacto. Y decidió, decidió hacer la guerra por su cuenta y lo que montó al principio era un sistema de envío de películas por mensajería. O sea, no era para nada digital. Era todo a través de correo. Él enviaba las películas y cuando alguien la terminaba de ver, lo que hacía era que se la tenía que volver a enviar por correo postal. O sea, no había, no era ni por email. Y ya después pues pasó con el tiempo, creo que fue a los 2 o 3 años, no sé exactamente, es cuando ya decidió meterse con el tema del streaming. Y lo hizo muy bien, la verdad que es un claro ejemplo de cómo y esto es algo muy propio de la mentalidad de Product Manager, ¿no? De cuando estás escuchando a los usuarios y vas entendiendo qué es lo que necesitan, uno tiene que ir traduciendo todo eso hacia un modelo de negocio que funcione. Y es increíble cómo ese proceso se ve tan claro justo en este ejemplo que estamos hablando, que es una persona que ha ido a alquilar una película y le han querido cobrar una fortuna por devolver la tarde y encontró ahí un negocio. Y como product manager y como emprendedor y como CEO de una compañía, y es algo que casi todas las personas que están enfrentándose a las estrategias de negocio, es fundamental ir encontrando esos espacios. Así que nada, eso es un poco para ir rompiendo el hielo hoy, antes de comenzar con el evento, ¿no? Que estábamos comentando hace unos minutos. Eso Si es. tienen cualquier pregunta que tengan, como decía Carlos, si quieren ir agregando en el chat, vamos a ir conversando 5 minutitos antes de arrancar el evento, ¿eh? Sí, ya estamos unos pocos. Vamos a dar un minutito más. Eh, bueno, ahí tenéis en la diapositiva que está puesta ahora mismo, ¿vale? Tenéis las próximas convocatorias a los cursos que tenemos. Está el de Digital Product Manager, que es la edición ya 43, que es en remoto y empieza el 13 de abril. Igual que la de Digital Product Designer, ¿vale? Que ya vamos por la 10ª edición. También vamos a empezar, que yo estoy contento porque estoy ya en la primera edición del nuevo curso que hay de Product Analytics, ¿vale? Y empezamos con la segunda el 18 de mayo. Qué bueno. Así que, si Bueno, quiere, para los que no sepan, yo fui alumno de HeroCamp.
como Senior Product Manager, creo que ya bueno, hace un año y algo, hace bastante. Y, y realmente pasar a través de los cursos de HeroCamp, por más que ya seas alguien experimentado o alguien que todavía está descubriendo el mundo, es buenísimo porque si ya sos experimentado puedes volver a redescubrir las bases y volver a reaprender todo eso que ya tenías de información por la práctica. Y si no tenés ni idea de qué es Product Manager, mucho mejor porque vas descubriendo este mundo que es amplísimo, ¿no? Así que la verdad se lo recomiendo, Además, muchísimo. con los entrenadores que tenemos. Pasa si quieres a la siguiente slide y cuento un poco sobre la escuela. ¿Vale? Para el que no lo conozca, como estamos contando, The Hero Camp principalmente nació como una escuela de productos, ¿vale? Para enseñar productos, y ahora tenemos tres áreas, ¿vale? Tenemos el área del Chain Boutique, que se encarga de ayudar a informaciones y coaching a empresas que están intentando dar ese salto, ¿vale? A la cultura de producto, a cómo organizarse, a cómo llevar los equipos, bueno, esas formaciones. Tenemos The Hero Hunt, que es una nueva rama en la que estamos especializándonos en perfiles de productos para esa demanda que tienen las empresas en encontrar talento. Y por último tenemos la rama más importante y la más antigua, que es la Hero Camp, que es la escuela donde tenemos los cursos que estábamos hablando antes, ¿vale? Llevamos ya muchas ediciones del curso principal, del de Digital Product Manager, llevamos 40. También hemos empezado, como dijimos, con el nuevo curso de Product Analytics, y próximamente vamos a tener un curso que es Product Discovery. La escuela lleva desde el año 2017, o sea que llevamos casi 6 años, han pasado más de 1.350 personas por aquí, entre ellas nosotros dos. Y si alguien está interesado o quiere más información sobre los cursos, que lo ponga en el chat al final de la charla tendremos una diapositiva con un QR en la que podéis tener más información, ¿vale? Y si quiere, Claudio, pasa a la siguiente, ya nos presentamos. Bueno, estas son las próximas ediciones. El de Digital Product Manager, lo que hemos dicho antes, el día 13 de abril, el Digital Product Designer también, el 13 de abril, el Product Discovery, que empezará el día 18. Y bueno, después de esta charla, vamos a presentarnos. Yo soy Carlos Ruiz, soy Product Owner Tech en Iberia, y Claudio se va a presentar ahora. Sí. Bueno, soy Claudio Marrero, soy Head of Digital Product en Quirumed, es parte del grupo Bansel, que es una corporación que está en el mundo en más de 4 continentes. Y actualmente orgulloso, escritor de mi primer libro sobre Product Manager, que es un poco, bueno, lo que vamos a contar un poco hoy, un poco de esto, que tiene que ver con esa transición que he hecho, porque tengo un pasado de emprendedor y de programador y de un montón de cosas que le vamos a ir contando ahora durante este evento. Que realmente todo este proceso que he llevado durante estos últimos 15, 17 años, una cosa así, eh, ha sido realmente muy interesante, y bueno, un poco eso es lo que vamos a comentarles hoy, ¿no? Esa transición que uno hace de programador, de ese pensamiento táctico a un pensamiento mucho más estratégico. Genial. Pues si quieres empezamos ya con las preguntas, que la primera es la más importante, que es para ti, el Product Management. Contanos primero, Sí, Carlos, a ver, que me interesa mucho saber qué opinas de esto, qué es para vos un poco, y contanos, porque entiendo que también has hecho esta transición y la estás claro, haciendo, ¿no? claro. Ahí realmente pasar de programador a Product Manager, hay como varios caminos. El mío, por ejemplo, tuve la suerte de empezar en una empresa incipiente, me contrataron como programador justo cuando la empresa se crea. Entonces tengo que hacer todo el desarrollo de la plataforma, tengo que hacer todo lo que es un poco la parte de programación, pero aparte muy metido en todas esas reuniones, en toda esa toma de decisiones,
entender el porqué del cliente, entender de los stakeholders de negocio cuáles son priorizar cuáles son las features que tienen más relevancia, sacar los MVP y todo eso. Entonces, esta es una manera, por la mía, de avanzar en este camino y creo que la tuya es más interesante. No, bueno, todas las historias son, creo, interesantes, ¿no? Pero un poco para responder esta pregunta que es Product Management, creo que cada empresa tiene una respuesta diferente. Y lo mismo para Product Owner, para Product Analyst, para Product Discovery. Obviamente, si tenemos que resumir en un formato que todos lo entendamos, yo me siento como si fuese el Google Translate, ¿no? Un traductor. ¿Por qué? Porque esta es un poco mi definición. O sea, la definición purista yo la he puesto aquí en la presentación para que la puedan leer, pero mi definición propia, que está en el libro que he escrito, tiene que ver con saber traducir el mundo de los usuarios, de los stakeholders, de las diferentes personas que están interesadas en eso que queremos construir, hacia tus diferentes equipos. Cuando digo tus diferentes equipos, es equipo de desarrollo, equipo de marketing, equipo comercial, los diferentes equipos que trabajan en la empresa. Es poder traducir esa necesidad que tienen tus usuarios en ya sea funcionalidades, ya sean servicios, ya sean productos. Es un poco tratar de entender cómo estratégicamente vas a generar dinero en tu compañía, haciendo eso que hace falta para cubrir esa necesidad de tus usuarios. Y lo que hace el PM es hacer esa traducción, es tratar de entender la visión y misión que tiene la empresa, entender a tus usuarios y hacer una traducción que sea equilibrada con esos dos mundos. Y suena, o sea, lo digo sencillo, lo digo fácil, pero bueno, no es nada fácil. Y esto depende también de qué tipo de empresas. Si estamos hablando de startups, si estamos hablando pymes, si estamos hablando de corporaciones, siempre este mundo es totalmente diferente si estamos hablando de diferentes compañías o diferentes estados de compañías. De hecho, incluso entre empresas similares, entre startups similares, la definición es diferente. Hay product managers que se ocupan de llamar a usuarios todos los días y hay product managers que en su vida han llamado por teléfono al usuario. O sea, hay, para mi libro, como les comentaba, tuve la suerte de entrevistar a muchos PMs, que algunos de ellos están en este evento, y tuve la suerte de entrevistar a varios, y les hacía esta misma pregunta, la misma pregunta que te hice a ti, Carlos, ¿no? Es, ¿qué es PM? ¿Qué es ser Product Manager o qué es Product Management? Y todos me dan respuestas diferentes. Lo único que coincidían es un poco en esto, es en traducir esas necesidades. Y bueno, he puesto una frase de Henry Ford que a mí me gusta mucho, porque cuando hablo de traducir, no significa que un usuario te diga, quiero poder, no sé, enviar un mensaje con una cita del mensaje anterior, como un WhatsApp, ¿no? No significa eso es muy fácil de entender y de entender por ahí la necesidad. Estamos hablando de realmente entender el problema que tiene, lo que quiere solucionar con eso que te dice, ¿no? Por eso me gusta mucho la frase de Henry Ford que dice que si le hubiese preguntado a la gente qué querían, habrían dicho un caballo más rápido, porque al fin y al cabo, cuando tenemos que entender estás resolviendo un problema y lo puedes resolver de diferentes formas. Una empresa tradicional lo que va a hacer es un poco eso, dar un caballo más rápido, pero una empresa innovadora con un pensamiento estratégico lo que va a hacer es tratar de innovar desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco. Y creo que la segunda pregunta, Carlos, es, que también te lo voy a hacer a ti, es ¿por qué decidiste hacer ese salto? Es decir, eres programador en su momento y dijiste, quiero cambiar de carrera. ¿Y qué fue lo primero para vos que te llamó la atención y dijiste, tengo que cambiar de carrera y quiero dejar de ser programador para ser product owner o product manager? O sea, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Sobre todo entender las cosas que hacías, por qué las hacías. O sea, al final cuando tú programas es cómo lo haces, ¿no? Cómo implementas esa solución o eso que te han pedido. Pero, no sé, siempre he sido una persona muy curiosa y la verdad es que, como digo, estar en esa empresa y tener la oportunidad de estar metido en esas reuniones, estar en contacto con los stakeholders, con los clientes,
siempre. Ahora, por ejemplo, en Iberia, yo cuando cojo el avión y voy al aeropuerto, me voy parando con toda la gente que encuentro, propia de Iberia, incluso con algunos pasajeros esperando para embarcar, y voy preguntando. O sea, parece un poco locura, ¿no? Pero es la manera que tienes Entonces, como esa cosa... No sé, eso siempre lo he tenido ahí. Creía que era un salto o un cambio, no sé, orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y una manera de avanzar. Estar no solo en cómo hacerlo, sino el qué hay que hacer y por qué. Ver cómo se aporta valor. Bien. Perfecto, Carlos. Desde mi perspectiva, un poco acá les he puesto cuáles fueron les resumí como mis 3 principales razones. Y por lo que pude conversar, que es esto que menciona Carlos, habla de la perspectiva más amplia, habla de las diferentes habilidades, habla de las oportunidades de carrera. Y así como dice Carlos, muchos vieron lo mismo, es entender esa perspectiva desde un lugar diferente. Estoy hablando en el año 2012, estoy hablando de octubre del 2012, que yo ya era CTO de una startup, habíamos creado un proyecto de realidad virtual donde la gente colectaba Bitcoin. Imagínense el Pokémon Go, pero con Bitcoins, ¿no? Entonces colectabas Bitcoins con el teléfono. Y en esa época, que estaba como CTO de la compañía, de una startup con 3 chicos fenomenales, pero resulta que después de haber sido invertidos, de habernos ido muy bien, de haber pasado una inversión con 500 startups y de haber sido todo increíble, fue un fracaso rotundo después al final, ¿no? Y ahí es donde estuvo mi salto. O sea, ese fue mi primer salto. ¿A qué me refiero con salto? Mi cabeza estaba enfocada en crear la mejor pieza de tecnología posible, que sea perfecta, que no tenga fallas y que en el mercado funcione fantástico, pero con el pensamiento técnico, pensamiento de tecnología, de que estoy construyendo tecnología, no con el pensamiento de que esto es lo mejor para los usuarios. Y en ese momento, después de ese gran fracaso, de pasar por ese proceso de que los usuarios no usen el producto y que 9 meses después salga Pokémon Go y la revienta en el mercado, con un producto similar y encima que no era con Bitcoins, ¿no? Que después, si quieren, podemos ahondar un poco más en eso, en lo que aprendí de eso. Pero si tengo que un poco continuar ahí, yo después de eso, ya siendo 2013, mi cabeza empezó a pensar más del lado del usuario, es decir, ¿por qué falló esto? ¿Qué fue lo que estuvo mal? Más allá de coordinaciones con los socios o ese tipo de cosas, o sea, realmente, ¿por qué falló un producto de este tipo? Entonces, ahí empecé a pensar en estas cosas. Primero, ¿desde qué lugar lo estaba viendo? ¿Cuál era mi perspectiva de lo que estaba construyendo? Entonces, ese fue el fósforo que encendió la mecha fue ese. O sea, es pensar en una perspectiva más amplia. El segundo fue, es decir, sentir que tenía al menos un poquito las habilidades que hacían falta para ser PM. Y acá quiero hablar de eso. Uno probablemente no tenga las habilidades en el momento que hace el salto. Las habilidades se pueden ir generando. Lo que sí es importante es tener cierta tendencia a esas habilidades, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son, pero ¿cuáles son esas habilidades que necesito tener? Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de saber liderar a gente. Por supuesto, en ese momento no sabía liderar gente. Yo creía que sí, ¿eh? Yo en ese momento soy el mejor liderando personas, soy el mejor comunicando, soy el mejor, y todo eso era incorrecto, no era ni el mejor ni tampoco el peor, pero yo sentí en ese momento que tenía las habilidades. Y eso es importante porque tenés que sentirte confiado en que tenés esas habilidades y después tenés que, bueno, bajar un poco ser un poquito más humilde y empezar a aprender, ¿no? Que ese es el proceso, es decir, no las tengo y quiero aprender, ¿no? Y las oportunidades de carrera, fíjense las diferencias, que cuando uno es programador, uno tiene diferentes caminos, ¿no? Es el programador que pasa a ser líder técnico, después pueden haber otros eslabones, ¿no? Pero de seniorities, pero del programador, el líder técnico, del líder técnico arquitecto, arquitecto a CTO, y tiene una carrera de esa forma, ¿no? Pero cuando cambias de carrera a PM, hay una oportunidad que yo la veo mucho, que es como PM,
tu carrera final, si querés seguir creciendo como Head of Product, y luego ya te vas más hacia el lado de business y te vas más hacia el lado de una posibilidad de tener un C-level, me refiero a ser CEO o ser Chief of Official Product o ese tipo de roles, ¿no? Entonces, creo que hay mucha oportunidad. Y el último punto, como para cerrar este tema así en términos generales, es el impacto que generas. No es lo mismo pensar una estrategia de producto, realmente cómo te la imaginás, cómo resolves el problema, lo que podés discutir con los usuarios y poder aportar todo ese conocimiento que tenés para poder crear un producto increíble, que ser parte de un eslabón de eso. Es decir, es muy diferente. Entonces, el impacto que podés generar estando en una posición de decisión al impacto que puedes generar construyéndolo desde abajo es muy diferente. Entonces, ahí es donde sentí que podía aportar mucho más de lo que aportaba en su momento. No sé cómo fue para ti, Carlos, en ese sentido, pero esa sensación de que realmente podías aportar desde un lugar, desde una estrategia, para mí me generó muchísima expectativa para iniciar el camino de cambio. No sé si me explico, ¿no? Estoy hablando, imagínense, una persona que todavía no cambia, que es hiperprogramador, que de hecho cuando he publicado mi libro y demás, cuando hice la página web del libro, hice con, esto es anecdótico, ¿no? Pero como tengo el alma de programador, hice la página que es una página, simplemente una landing page, pero está con Amazon Web Services, que se deploya de forma automática, con un ciclo de, ¿cómo es? Con un... Sí, eh, sí. sí, bueno, hice todo el proceso ahora no me sale, pero hice todo el proceso de deployment automático y demás, que yo hago un push a un branch, todos los programadores me van a entender, hago un push a un branch y se deploya automáticamente en Amazon, se elimina la caché de CloudFront de Amazon, y todo ese proceso. Y eso lo hice porque todavía sigo teniendo el amor a la creación de productos desde el lado de la programación. Y eso no se me va a ir nunca. Yo creo que me voy a morir y voy a querer seguir programando alguna cosita, ¿eh? Aquí lo que van a aprender en el curso, por ejemplo, es el que no... Bueno, todo el que venga del lado de desarrollo a lo mismo no lo entiende, pero hay cantidad de herramientas no-code, que es la que, como PM, es la que te tienes que enfocar, intentar ir, sobre todo para validar ideas, ¿no? Con el mínimo esfuerzo, cómo sacas algo para... Pero sí, te entiendo perfectamente que como desarrollador muchas veces te quieren meter hasta el fango. Pero Eso bueno. es. Eso es. Contanos, Carlos, desde tu lado, ¿cuáles son las habilidades que sentís que tuviste que desarrollar para comenzar en este camino? Sobre todo el tema de tratar con los stakeholders. Tratar con los stakeholders es una habilidad que es súper importante, el saber aprender a decir que no, decirlo de buena manera, con clase, de manera que ellos lo entiendan y Con mano entiendan el izquierda, por dicen, ¿no? sí, con mucha mano izquierda. Y después, no desarrollar, pero la empatía me parece una de las habilidades más importantes en el rol. O sea, tienes que tener empatía con el que tienes debajo, con el desarrollador, con tu compañero, empatía incluso con los stakeholders, entender por qué quieren hacerlo. O sea, que son habilidades importantes a desarrollar si no las tienes y si las tienes, seguir trabajándolas, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con las que has mencionado. Yo agrego algunas muy específicas que fueron en mi caso, ¿no? Yo ya tenía comprensión técnica, pero es diferente tener una comprensión técnica como ejecutor de eso a pensarlo de forma colectiva, es decir, de forma transversal a los diferentes equipos. Que eso, entender cómo lo que yo hago afecta a los demás equipos y querer entenderlo de forma, justo que dijiste la palabra, de forma empática, es decir, no voy a hacer nada que empeore al revenue de la compañía. Todo lo que tengo que hacer es para poder integrarse de forma adecuada con el resto de los equipos. Entonces tengo que pensar todo lo que voy a construir de forma transversal a la compañía. Y esa desde ese lugar hablo de la comprensión técnica de lo que se va a construir. Eso fue una cosa que tuve que desarrollar un poquito más. Luego las habilidades de comunicación, y acá voy a hacer un hincapié en un tema. No significa hablar con soltura. Habilidades de comunicación no es simplemente tener una buena retórica o poder comunicarme, sino
Y acá tiene que ver con hablar con los stakeholders. Por ejemplo, cuando uno está en una reunión y tiene que comunicarse con un director de área, y cuando hablo de comunicarse es, uno tiene que hacer una presentación, tiene que presentar gráficos, tiene que presentar un dato en concreto. Lo importante es poder contar la historia de forma muy concisa y muy hacia el punto, sabiendo el interlocutor que uno tiene al frente. Porque no sé si les ha pasado, yo seguro que después lo pueden comentar por el chat, pero no sé si les ha pasado esto de que están en una reunión y hay alguien que no para de hablar, como yo ahora, que no para de hablar. Y está contando y cuenta y se va por las ramas y cuenta un montón de cosas y al final nadie entendió de qué era la reunión, ¿no? Eso es muy típico. Creo que hay un comentario que siempre hacemos todos los programadores que dicen esta reunión podría haber sido un email. Es un comentario muy típico, pero como PM, las reuniones no pueden ser un email. Y ahí es donde está el tema, porque nuestra habilidad es, primero obviamente hay que aprender a escribir bien los correos, ser concisos, los correos largos no los lee nadie, entonces hay que ser muy concisos, muy al punto. Las habilidades de comunicación me refiero a entender qué es lo que queremos comunicar con un mensaje claro. Y eso creo que es una de las cosas fundamentales. Yo al principio, cuando trabajaba tratando de entender a los... En una época yo tenía que entender a los emprendedores para saber qué MVP querían crear y cuál era su modelo de negocio. Los emprendedores siempre te decían la idea y luego todas las brillantes ideas alrededor de esa idea, ¿no? Entonces era una dispersión enorme. Entonces trabajar con, primero, ser hábil para manejar esa conversación, y poder responder acorde, y poder liderar esa conversación de una manera que no se sienta que estás liderando la conversación. Eso creo que es la habilidad más importante. Después, el liderazgo, y cuando hablo de liderazgo hablo de autoridad, sino hablo de que la gente sienta que tu opinión siempre está cargada de datos, y no es una opinión desde un lugar de intuición, sino que lo que vas a opinar o lo que vas a decir o lo que vas a dirigir o lo que vas a hablar con el equipo siempre está cargada de esa experiencia de estar encima del dato y de poder contar y de poder dirigir al equipo hacia donde tiene que ir basado en esos datos que uno está leyendo. O sea, le llaman, hoy en día se ha puesto de moda en esto de ser data driving, ¿no? De que todas las decisiones se tomen con datos y que la gente sienta eso es importantísimo. Y las habilidades de gestión hablo un poco de lo mismo, pero incluyendo esta situación de poder resolver los conflictos que hay entre el equipo de manera muy profesional. Ser PM significa vivir con conflictos, es decir, vas a estar todo el tiempo negociando, todo el tiempo en conflicto. Los programadores se van a quejar de lo que tienen que hacer porque no están de acuerdo. Las otras áreas se van a quejar de que no haces lo que le pides. O sea, van a estar siempre todos quejándose o planteando problemas o planteando bloqueos o no queriendo desarrollar lo que hay que desarrollar. Bueno, hay millones de conflictos que si quieren podemos hablar mucho de eso. Si alguien quiere contar algo en el chat de eso. Pero es muy común que todo este proceso de habilidades de gestión es donde la mayoría yo veo que falla, realmente. O sea, justamente en eso, en esa resolución de conflictos entre los equipos. Y es donde uno empieza a tomar decisiones equivocadas por no resolver correctamente esos conflictos. Y el pensamiento estratégico, que tiene que ver con tuve que aprender a definir objetivos y no estar cambiándolos cada vez que tengo una idea nueva, sino tratar de cambiarlos solo si realmente entendía que el mercado iba por un lugar diferente. Y eso es difícil porque cuando estás en un proceso de creación, decime, Carlos, ¿cuántas veces tuviste ganas de cambiar tus objetivos, ganas de cambiar tus ideas? Es increíble porque además sale de adentro las ganas, ¿no? Y te lo piden, te lo piden. Llega el stakeholder y dice, tengo esta brillante idea y ahora la queremos hacer y cambiar. Entonces tienes que lidiar un poco con esa gestión. Tienes que marcarte un roadmap y tienes que llevarlo a cabo porque si no al final no hacen nada. O sea, metes demasiado ruido y no se llega. Entonces tienes que gestionar justo con eso. Que podés cambiarlo, es decir, que está bien el cambio, porque tenemos que cambiar. El problema que hablamos es
es de no cambiar todo el tiempo, justamente, y ahora vamos a hablar, de acuerdo a las expectativas de los stakeholders, o cuando Claro, hablo de stakeholders, un stakeholder también son los clientes, ¿no? Que son, siempre hablamos de stakeholder como las partes interesadas de algo, ¿sí? ¿No? Para que se entienda bien. Entonces, si hay alguien interesado, son tus usuarios, externos e internos. Los usuarios internos estamos hablando de que son las personas que van a interactuar con eso que estás construyendo, que pueden ser directores de área, directores funcionales, programadores, o sea, todas las personas que pueden interactuar con eso, y tus consumidores finales. Entonces, contanos alguna anécdota, Carlos, o un poco cómo gestionas hoy en día las expectativas, cómo les decís que no, y cómo les decís que sí para un futuro cercano. con datos. Normalmente, tú lo has dicho antes, y es que realmente es la mejor manera de gestionar esa... Más que las expectativas es esos cambios de, oye, que quiero hacer esto, no, esto no se puede hacer, porque siempre se ha hecho así. El siempre se ha hecho así en según qué tipo de empresa, que eso después lo veremos también un poco, es algo muy usual, ¿no? Esto se lleva haciendo así y ahora no lo vamos a cambiar. Entonces, tienes que gestionar un poco el, bueno, pero ¿por qué no? O ellos te piden algo y le dicen no, pero entonces tienes que presentarle datos que afiancen tu respuesta, ¿no? Que no... Y decirle, bueno, no te preocupes, no es que no te lo vaya a hacer ahora, tengo esto y vamos a verlo y lo metemos más adelante o lo gestionamos de otra manera. Es un poco así. Sabes que en esto yo tengo dos experiencias muy diferentes. Lo que es trabajar con emprendedores o trabajar en startups, que el proceso de cambio y las expectativas de la gente que te rodea es de una velocidad abismal, ¿no? De avanzar a una velocidad que es casi antinatural. Y ahora que estoy en una corporación que el ritmo es mucho más estable, tiene un ritmo, no digo lento, sino hablo de un ritmo estable porque obviamente al tener un mercado ya cautivo, la forma de tomar decisiones es muy diferente a una startup que está todavía validando su modelo de negocio, ¿no? Y que sigue empujando y sigue buscando la forma de escalar. Pero cuando he tenido que trabajar en startups y tener que gestionar con stakeholders, ha sido mucho más sencillo porque, al menos en mi experiencia, ¿no? Porque no hay ninguna expectativa política interna dentro de la compañía para poder trabajar con esas expectativas. Entonces, cuando un stakeholder de una startup viene a pedirte algo, es porque tiene claro que hay algo específico del área, desde la perspectiva desde que lo está viendo, que necesita atender. Entonces uno puede revisarlo en profundidad y cuando uno le dice que no, le dice que no por ya sea la capacidad del equipo, ya sea los objetivos de ese momento, ya sea lo que sea. Ahora, lo importante siempre es estar abierto a escuchar y a responder con cierta soltura. En cambio, en empresas más corporativas hay un conflicto diferente, hay una necesidad política de carrera internas, hay agendas personales, es muy diferente a realmente en una startup. En una startup todos queremos que la empresa facture más y hay como siempre de vista en ese objetivo. En otras empresas hay como a ver quién se lleva la estrella, ¿no? Es un poco diferente. Entonces, ¿cómo se gestionan esas expectativas en una corporación? Por supuesto, en las corporaciones también tenés objetivos y una de las formas de decir este es el objetivo actual, no lo puedo implementar, pero eso resulta ser que la gente igual empuja para cambiar eso, igual empuja a buscar el hueco, igual busca encontrar la manera. Entonces, siempre digo no, yo siempre en vez de decir que no, digo no ahora, lo analizamos, pido datos de por qué, y pido datos de por qué, y pido datos de por qué, y así, ¿no? Un poco trato de que esté extremadamente justificado, con informes claros. Y de esa manera voy construyendo un roadmap eh, de muchísima calidad. Yo creo que algo que hablamos antes con Carlos era, eh, cuando hablamos de un roadmap, no es un bloc de notas en el que la gente va anotando tickets, ¿no? Un roadmap es algo vivo en el que realmente tiene que ser la prioridad de lo que querés construir. Y si hay algo ahí que tiene más de, por ejemplo, 6 meses, dependiendo de compañía, puede ser más de 3 meses o más de 6 meses, lo tenés que eliminar y ya no lo vas a hacer.
un poco suena bruto, pero que es un poco así. Cuando hay cosas que se hacen muy antiguas, el mercado cambia tanto que vas a ir agregando nuevas cosas. Y si eso realmente es importante, alguien te lo va a volver a traer y lo vas a volver a poner en el roadmap donde realmente tenga valor, ¿no? Entonces, por eso es importante un poco hablar de estas expectativas y de pedirle a los stakeholders que cuando piden algo, lo pidan con la suficiente calidad para poder realmente empezar a evaluarlo. Si no, es un no rotundo, ¿no? Eso es importantísimo para mí. Y he puesto aquí a la derecha 3 palabritas: deadlines, outputs y outcomes. Y es un poco por la diferencia que hay entre Product Manager y Project Manager. No sé, Carlos, si quieres comentar algo de eso, si no yo un poco No, cuento. no, adelante, pero sé lo que vas Bien. a comentar y... Bien, mira, el Project Manager es una persona que va a trabajar por la tarea. Es decir, lo único que le importa a un Project Manager es que la tarea X haya sido entregada. No le importa si esa tarea, no le importan los resultados de esa tarea. Es decir, si esa tarea en concreto, que no sé, por ejemplo, poner el botón verde en tal página web, ¿no? Lo único que le importa es, ¿ese botón verde ya está en la página web? ¿Sí o no? La respuesta es sí, listo. Ese es el Project Manager. El Project Manager quiere que todo ese listado de tareas que están puestas en ese roadmap o en ese planner o lo que sea, hayan sido entregadas y estén en producción. Ahora, la diferencia del Product Manager, que es ese botón que se puso, cuántos usuarios trajo, cuál es el KPI de conversión, cómo mejoró el producto, hay que iterarlo, hay que ponerlo de verde oscuro a verde claro, y ahí es donde entra el Product Manager, porque no habla de outputs, no habla de hacer un delivery de tareas. El Product Manager, la gran diferencia que hay, es que ve y concibe el proyecto desde una manera, desde su inicio, desde la estrategia del proyecto, y va a querer iterar a largo plazo el producto. En cambio, el Project Manager simplemente va a hacer un seguimiento de las tareas para saber si se cumplieron o no. Esa diferencia me parece enorme, aunque parece que no, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que es enorme la diferencia esa, y es algo que yo lo discuto muchísimo. Vamos ahí a Mira, un poco de la próxima. te voy a interrumpir te voy a hacer te voy a pasar una Sí. pregunta que acaban de hacer en el chat y voy a recordar también a los invitados que si entran en el LinkedIn de HeroCamp y van al último post, ahí sí en los comentarios ponéis quiero mis slides, os pasaremos la presentación, ¿vale? Que ha hecho Claudio, que creo que es bastante interesante porque todo lo que está contando está muy bien resumido ahí. Así que entrad en el LinkedIn de The Hero Camp y en el post que tenemos sobre este evento y ahí las pedís, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, te hago la pregunta. Dicen que el problema viene cuando algunos stakeholders, cuando si no le dices un no contundente, pueden esperar verlo reflejado en lo que han pedido en el backlog o en el roadmap. Y ahí es cuando vienen los problemas, que sí te pasa. Bueno, la respuesta es sí. Me pasa, pero no tan seguido. Es decir, el no contundente lo doy siempre. Es decir, cuando uno dice que no, voy a hacer un role-playing, ¿no? Estás trabajando en la compañía y alguien te dice, mira, estoy teniendo problemas con las órdenes de compra, de las órdenes, los pedidos que me llegan, porque falta tal dato. Y entonces me está llevando muchísimas horas poder gestionar esos datos dentro de la compañía, y es una cantidad de horas que el equipo administrativo está invirtiendo en eso, ¿no? Te viene ese pedido. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Primero lo que hago es, bueno, ¿de cuántas órdenes estamos hablando que tienen ese error? ¿De cuántas horas se está involucrando el equipo en eso? Y empiezo a hacerles preguntas concretas. Generalmente la gente no está preparado para eso, y es lo más común. Es que las personas, cuando vienen a hacer una solicitud, no tienen el detalle realmente concreto de cómo afecta a la compañía lo que están pidiendo. Y otra de las cosas que hago es pedirles que ordenemos esas iniciativas que solicitan, o esos pedidos, esos arreglos, lo que sea,
Todo eso que piden lo tienen que tener ordenado de alguna manera dentro de su departamento por el valor que aporta la compañía. Entonces, un valor que yo siempre les pido es, bien, ¿y esto cómo reduce costos o cómo aumenta la facturación de la compañía? A ver, las empresas están hechas para hacer dinero, ¿no? Que es así, son fábricas de dinero, todas las empresas, salvo las fundaciones, ¿no? Pero las empresas están hechas y se crean para generar dinero. Entonces, lo que nosotros queremos es que esas empresas y todo lo que haga esa empresa tiene que tener un foco claro que es generar dinero o reducir los costos que en su defecto termina mejorándote el margen de ingresos. Entonces, lo que querés es alguna de esas dos cosas, reducir tus costos, generar más dinero, ampliar la cantidad de clientes, etcétera, y todo tiene que tener impacto ahí. Entonces, lo primero que hago es devolver la pelota y decirle, bueno, tráeme datos. O muchas veces me toca a mí hacer esa investigación, que eso es importante también aclarar. Si lo que me piden está dentro de mis objetivos, muy probablemente acompañe en buscar esa información. Por ejemplo, si mi objetivo hoy es conseguir 250 clientes que estén interesados en determinado tipo de producto o determinada cuestión, y viene alguien a pedirme algo relacionado con eso, y que tiene mucho sentido por la información que me provee, lo primero que voy a hacer es buscar acompañar en analizar esa información. Porque de eso se trata ser Product Manager, es de trabajar con esos datos, buscar esos datos y trabajar con el equipo para mejorar la calidad de información para tomar decisiones. También hay, Claudio, y va un poco en la pregunta que ya tenemos en pantalla, importa o depende mucho del tipo de empresa en la que esté, ¿no? No es lo mismo lidiar con estas situaciones en una startup. No sé, yo la empresa que estaba, yo he pasado de una empresa en la que hemos sido 30, ahora en Iberia, por ejemplo, somos, no sé, solo en mi equipo o solo en mi tribu hay como 70 personas. Entonces no es lo mismo, ahora mismo tenemos departamento para todo, aunque tú lo quieras llevar, o tienes que pedir permiso a otro departamento, o tienes que pedirle ese dato a otro departamento, no lo puedes buscar tú. En una startup tú te lo ves y tú te lo comes, o sea, tienes que hacerlo un poco todo. O sea, que creo que por ahí es... Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo he agregado los problemas. No puse las cosas buenas, sino puse las cosas malas. A ver, en organizaciones tradicionales y organizaciones innovadoras. Le puse a organizaciones innovadoras a lo contrario de tradicionales, aunque no estoy seguro si es así, pero me pareció que tiene sentido. A ver, las organizaciones tradicionalistas o que son más, bueno, en Argentina decimos chapadas a la antigua, ¿no? Que significa que son como old school, ¿no? A ver, ¿cuáles son los problemas de hacer producto, o sea, de ser product manager o director de producto dentro de una compañía tradicionalista? Es que principalmente cualquier necesidad de cambio organizacional demoran años. ¿Sí? Años, literalmente años. O sea, si vos realmente crees que puedes hacer un cambio de crear un equipo transversal a la compañía, eso es casi imposible en una empresa tradicional. O sea, generalmente las empresas tradicionales tienen una estructura de diferentes pilares, que estás hablando de financiero, marketing, comercial, IT, o sea, tecnología es un departamento separado de la compañía. Eso en una startup no existe. Las startups son empresas que tienen todo transversal. O sea, el programador trabaja en conjunto con el de marketing y con el de financiero para construir productos. Esos son los que son llamados squads, ¿no? Que son o células o, bueno, hay como diferentes formas de llamarlo, muchas empresas le llaman de forma diferente. Y estos equipos que tienen diferentes tipos de personas son las que logran generar productos de alta calidad porque tienen especialistas de diferentes cosas. Tenés personas tenés el diseñador, el programador, tenés el financiero, el de marketing. Construir un equipo con personas que sepan de todo este tipo de cosas te ayuda realmente a empujar cualquier funcionalidad que quieras. Pero esto te trae un problema. En las startups vas a encontrar mucho desorden, vas a encontrar un riesgo alto al fracaso, vas a encontrar un conflicto constante de quién es el que tiene la autoridad para tomar decisiones si estamos en desacuerdo. O sea, si hay un conflicto, si tú eres product manager, yo soy product manager y discutimos en algo, ¿quién toma la decisión? O sea, ¿cómo llegamos a un acuerdo?
O sea, ese tipo de problemas es muy común en las startups, no así en una empresa tradicional, porque son piramidales, ¿no? Entonces, en las empresas tradicionales tienes una persona que es dueña de la decisión final y se acabó, ¿no? En cambio, las organizaciones innovadoras son más horizontales, hay discusiones más que no es el peso de mi posición el que afecta, sino quién aporta más valor a eso que estamos construyendo. En cambio, en una organización tradicionalista, lo importa mucho más el rol en muchas veces, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se dan un poco en esto. ¿Y por qué hago énfasis de las cosas malas de hacer PM? Porque la parte buena ya lo saben. A ver, trabajar como PM en una empresa tradicionalista te da muchísima estabilidad en cuanto a tu crecimiento. Es decir, vas a estar 10 años dentro de esa compañía, vas a tener una estabilidad muy buena y vas a poder crecer dentro de esa empresa y vas a poder construir dentro de esa empresa, y por lo general son empresas grandes y todo lo que construyas vas a demorar 5 años en construir algo, pero eso que construyas va a ser algo interesante, algo grande, ¿no? En las startups puede morir en 2 años, en 1 año o en 6 meses. O sea, el riesgo es mucho más alto. O sea, por eso quiero dar ese matiz. O sea, trabajar en esos dos tipos de empresas tienen cosas diferentes, tienen matices diferentes, tienen sabores diferentes, y acá depende mucho de tu personalidad como líder. Hay personas que se sienten más cómodos trabajando como líder o trabajando como PM en una empresa tradicional o en una startup. Eso depende mucho de cómo te guste interactuar con la gente, ¿no? Al final yo creo que lo importante es estar contento con lo que tiene, con el entorno y adecuarte a él y decir, oye, estoy aquí, es saber muy bien en dónde estás y así seguro que haces muy bien el trabajo. Contanos, Carlos, cómo solicitaste cambiar de rol, ¿no? ¿Cómo tuviste una entrevista? Contanos esa parte. Pues mira, yo para el tema de las entrevistas normalmente lo que intento hacer es cuando veo alguna siempre estoy buscando, además siempre me ha gustado hacer entrevistas cuando era desarrollador porque aprendía cosas, o sea, vas a una entrevista y tú le vas contando un poco tu vida, ellos te cuentan de qué va la empresa y siempre se acaba algo positivo. Creo que es una buena manera de estar entrenado porque las entrevistas también se entrenan. Yo siempre intento, cuando busco cualquier oferta, eh, informarme muy bien de la empresa, qué tipo de empresa es, qué cultura tiene, veo si tiene gente conocida o no para poder preguntar cómo se está allí dentro y sobre todo entender muy bien el producto que tiene. Eso es lo que a mí me gusta estar preparado para que cuando ellos te pregunten, que veas que tiene cierto interés, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Carlos, debería haber agregado alguna de esas cosas en la diapositiva, que no se agregaron. En mi caso, lo que tengo por ahí para contarles es lo que tenés que demostrar y lo que tenés que preguntar. O sea, como una persona de recursos... Ojo, hay dos cosas ahí. El primer filtro de recursos humanos, eso es muy difícil que yo les pueda dar alguna estrategia, porque eso va a depender de la experiencia o de lo que la persona de recursos humanos pueda ver. Lo que les puedo contar es cuando hacen la entrevista con esa persona con ese PM o con ese director de área o con esa persona con las que van a trabajar a futuro, ¿qué quiere ver en vos? O sea, ¿qué quiere ver en ese futuro compañero de trabajo, ¿no? No estoy hablando desde la posición de recursos humanos que tiene que filtrar tu CV para pasarlo a la compañía, sino de la persona más que te va a hacer la entrevista técnica o la entrevista de valores o la entrevista de entender a ver si tenés un match cultural con la compañía, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he notado bueno, y que he conversado con otros PM, que tiene que ver con demostrar que uno tiene una visión estratégica de las diferentes situaciones. Luego, a la hora de comunicar, que sea muy efectivo a la hora de explicar tu experiencia que has tenido y que puedas comunicar cuáles han sido claramente tus desafíos en tu carrera profesional. Y si no la tenés, como es en este caso, que querés pasar de programador a PM y no has tenido nunca experiencia como PM, sí puedes contar cómo desde el lado de la programación te has estado interesando sobre todo sobre cómo comunicar en tus equipos
de forma transversal a las áreas y te has estado interesando en la estrategia y los motivos por el cual estás haciendo esas tareas, para que entiendan que tenés esa visión estratégica. Eso para mí funciona muy bien. Hablar de que, por ejemplo, te has tenido la iniciativa de comunicarte con clientes y preguntarles lo que necesitan, que has estado llamando a clientes a preguntarle sobre las funcionalidades que has desarrollado, saber qué opinan de lo que has construido, ¿no? Exacto. Después, y obviamente el trabajo en equipos. Tenés que ser muy hábil para poder trabajar en equipo y con gente y poder tener una comunicación con la gente y con la gente que te rodea, bueno, que sea muy ágil. Y una de las cosas que también hay que preguntar. En las entrevistas hay que preguntar. Se tiene que mostrar ese valor que uno tiene como PM, o si uno quiere ser PM, tiene que saber hacer preguntas. Y las preguntas que uno tiene que hacer tienen que ver tienen que verte interesado en trabajar en la empresa a largo plazo, no que simplemente estás queriendo cambiar de empresa para aumentar tu salario, sino que te quieren ver a largo plazo. También tienen que entender, tenés que preguntar cómo tu rol interactúa con los demás, porque es importante que te vean interesado en entender cómo vas a interactuar con los diferentes stakeholders, con los usuarios, o qué esperan ellos de vos en ese sentido, ¿no? Bueno, como digo, esas son para mí las cosas más importantes a la hora de hacer una entrevista y que te conozcan y que entiendan cuáles son tus intenciones. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, creo que ha sido una charla bastante amena. Ya tuvimos otra hace poco, un poco preparando esto y también fue súper interesante. Y Lo que quería contar un poco al final es todo esto que le estamos contando con Carlos de la mano de HeroCamp, que bueno, tuve la suerte de este año, bueno, este año no, sino el año pasado, durante todo el 2022, tuve la suerte bueno, de escribir este libro que está por acá, que se llama Product Manager, de programador a Product Manager. Este libro, la razón principal por la cual lo escribo, o lo escribí, ya ahora está disponible ahí en Amazon, es porque he visto y he hablado con muchas personas que les ha costado enormemente hacer la transición. Y no tienen ni idea por dónde empezar, no saben cómo hacer la transición, ni tampoco saben si quieren hacerla. Es como decir, y estoy cansado ya de programar y de corregir cosas en la consola, porque soy programador en JavaScript y la verdad que estoy harto de arreglar errores, de debuguear y demás. ¿Hay otra carrera que puedo hacer? Bueno, sí, y acá esto es importante, lo dije al principio. Si crees que las reuniones que tenés con el Scrum Master, con el PM, o sea, si realmente crees que esas reuniones pueden ser un email, no es para vos ser PM. O sea, y esto es importante. Si las reuniones con las personas y escucharlos realmente te molestan, te generan cansancio y demás, yo no te sugiero que vayas hacia liderar desde el lado de PM, porque tu vida va a ser una reunión. O sea, vas a tener una reunión dentro de una reunión dentro de una reunión. Es un poco así, es el inception de reuniones, porque al final de eso se trata tu trabajo, es coordinar las personas, hablar con ellos, entender qué necesitan, buscarle la información, analizarla, por supuesto, pero es más que nada poner de acuerdo a gente y traducir lo que necesitan. Entonces, un poco en mi libro quise expresar eso, quise expresar cuáles son las habilidades que necesitan, contarles cuál es el foco que tienen que hacer para hacer el cambio de carrera, que en este caso, y no es por decir, como decimos en Argentina, no es por pasar el chivo, que decimos esto cuando queremos decir que hacemos publicidad, no es por pasar la publicidad, sino que de HeroCamp, que yo fui alumno, a mí me sentó las bases de lo que estaba haciendo yo en mi día a día. O sea, realmente me sentó las bases y descubrí que la mejor manera de hacer una transición de programador o de la especialidad que tenga, ya sea diseñador, programador, QA, que vi que hay alguien en el grupo que publicó que era QA, si querés hacer la transición, es primero capacitarte en una escuela como de HeroCamp. No voy a hacer publicidad de ninguna otra escuela ahora, pero sí les cuento que
una forma es esa, es capacitarte, ya sea por tu cuenta o en una escuela como de Girocam. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero sí les sugiero leer muchísimo. Yo leo muchos libros de muchos autores que les podría recomendar. Eric Rice y Steve Blank son los principales, pero por ejemplo tengo, bueno, justo no lo tengo acá, pero hay otro libro que me gusta mucho de Ray Dalio, ¿sí? Que también lo sigo muchísimo, y ese tipo de cosas creo que es fundamental si quieren hacer la transición. Así que no solo estudiar y capacitarse, sino leer mucho. Y como dice, bueno, Federico Sánchez, que dice que le gusta reunirse, les tiene que gustar reunirse con personas y les tiene que gustar interactuar con personas, porque si no les gusta, de verdad que no va a ser lo suyo ser PM, ni tampoco ninguna cuestión de liderazgo, ojo, porque cuando uno lidera personas y lidera equipos, habla de la gestión del conflicto entre personas. Y no hay nada peor para una persona que no le guste las personas, solucionar conflictos entre personas. Es un poco, Suena un trabalengua, Carlos, ¿no? Pero es un poco la realidad. pues sí, sí, totalmente así. Así que, bueno, un poco antes, con ese QR y ese enlace está para que puedan encontrar. Mi libro está en Amazon, si buscan Product Manager en Amazon. Le voy a echar la foto. Ahí Por estamos. supuesto. Y ahí lo pueden conseguir. Hay una promoción en Kindle que es casi regalado, así que, porque mi intención con este libro no es, de verdad, no es comercial, sino que me sentía con muchas ganas de compartir, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, me sentía con muchas ganas de compartir con el mundo esta transición, y creo que muchos necesitan escuchar voces de personas que los han hecho. Así que igual encantado también de que me contacten y me pregunten cosas, de tener conversaciones, yo encantado de hablar con la gente y demás. Gracias Ezequiel. Ezequiel, para que no lo sepan, fue un líder enorme para mí, fue fundador de una empresa en Argentina con la que trabajé y colaboré mucho tiempo. Y es un genio y creo que uno de los mejores líderes de producto que he conocido. Así que muchas gracias Ezequiel por tu mensaje. Tomamos nota. Y la última presentación que les dejé Sí, ahí también para que sepan un poco más de Girocam. sí, para que se puedan descargar con el primer QR os podéis descargar el programa del curso de Product Manager, ¿vale? Digital Product Manager. Con el segundo QR, lo que os decía decíamos al principio de la charla, por si alguien quiere más información acerca de la escuela, de los distintos cursos que hay, ¿vale? Ahí os podéis poner en contacto. Y el último QR, pues como siempre en la escuela, aparte de los cursos, tenemos como hoy varios webinars al mes, en el que vamos contando distintos temas sobre lo que es producto digital, y el siguiente es uno sobre el ADN de producto con Check24, ¿vale? Así que si queréis apuntaros al evento, echarle una... Saquen fotos como hizo Carlos recién. Sí, sí. Así no se les va. Igual van a tener la presentación con todas estas diapositivas ahí en LinkedIn. LinkedIn, cierto que yo le digo LinkedIn y la gente me dice, no se pronuncia así, Claudio. Me dice. Pero es muy complejo decir LinkedIn. LinkedIn, ¿no? Es Sí, como, sí, sí. exactamente. Bueno, pues yo también me uno a Claudio. Cualquier cosa que queráis, me podéis contactar por LinkedIn, por LinkedIn. Y aquí os voy a dejar en el chat mi correo, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar cualquier cosa. Perfecto, Carlos. Así que Bueno, quiero antes de cerrar, quiero agradecerles también a Carlos, a Iridian, de Girocam, a todo el equipo de ustedes por la oportunidad de hacer esta charla y de conversar. Y a la gente que está conectada, que les interesa. Bueno, Alan Sukhowolski también fue un jefe excepcional mío y sigue siendo una guía a seguir, que también lo comento, que han venido varias personas que he invitado, así que la verdad que me hace sentir un poco nostálgico de un poco de mi carrera profesional. Para que lo sepan, son personas que vieron la transición que realicé de pasar de programador a product manager. De hecho, con Alan, que creo que él vio más que nada la transición, por darles un ejemplo de esta vida que les cuento.
cuando hacíamos aplicaciones en realidad aumentada, hacíamos aplicaciones de un juego de básquet, hicimos en realidad aumentada increíble. Después trabajamos mucho en Matter, que era una aplicación para programadores, para un nuevo lenguaje de programación, construimos juntos con Alan. La verdad que hay mucha historia detrás en esta transición y les agradezco a los que vinieron para escuchar esta pequeña charla. Genial. Pues nada, que tengan todos una buena tarde, lo que queda, que la aprovechéis y esperamos veros en algún otro webinar o en alguno de los cursos de la escuela. Así que, Claudio, si no tienes más nada que decir, yo creo que podemos cerrar ya por hoy, ¿no? Les voy a dejar aquí en el chat mi correo, que es muy sencillo. Igual me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo exactamente de la misma manera, cmarrero01. Se ve que había antes un cmarrero que me ganó, así que tuve que agregar el 01, que ya lo conozco, se llama Carlos Marrero, no Claudio Marrero, que me ganó el correo, me ganó antes de... bueno, así que, nada, cualquiera que quiera escribirme y preguntarme lo que necesite, yo encantado. Que como te dije antes, Carlos, yo tengo vocación de enseñar y yo creo que soy un profesor frustrado de alguna manera, aunque di clases en la universidad en Argentina. Bueno, un poco me quedan las ganas todavía de seguir enseñando, así que yo encantado, gente, de que conversemos. Bueno, y no lo mencioné, pueden entrar a mi canal de YouTube, donde cuento algunas cosas también. Me da un poco de vergüenza decirlo, porque son videos ya de hace 2 años, pero que tengo que subir nuevo contenido, y esta charla vamos a ver si la subimos también ahí. Genial, genial, genial. Pues nada. Así que, bueno, nada, muchas gracias, gente, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por asistir.